Me quieren colgar por un minuto que no existe. Lo repiten en la radio del barrio, en el grupo de Facebook, en los audios de WhatsApp que me llegan a cualquier hora. Gabriela se tardó. Yo estoy ahí, en la tarde que huele a fruta madura y aceite caliente, con el sol pegado en la nuca y los buses echando humo como dragones cansados. El mercado zumba, vendedores gritan ofertas, niños corren, una bocina anuncia 2x1 en manga, alguien pinta un mural nuevo sobre un muro que se cae a pedazos. Yo camino rápido, como siempre, porque soy de solucionar, de atajar antes de que se rompa. Y entonces Ana se dobla en la vereda, se la come un dolor que le sube desde la espalda, rompe fuente, se agarra de mi antebrazo como si se le fuera el mundo. Yo no pienso, marco emergencias, recuerdo todo con precisión. Maldita memoria mía. 1628. Lo apunto en el reverso del ticket de la panadería. Entre la lista del arroz y la levadura, porque sé que después me van a pedir detalles. Mis dedos tiemblan, y no por el calor. Me tiemblan cuando la culpa me mira de frente. No me paraliza, me obliga a fijar cada cosa. La camiseta pegada de Ana, la señora con el vestido naranja que me grita que no llame, que me meta a ayudar como antes, el tipo del puesto de jugos que dice que si la ambulancia tarda la llevamos en moto. Del otro lado me piden datos, dirección, semanas de embarazo. Doy todo, corto, me agacho, le sujeto la mano a Ana, le digo que respire conmigo, el reloj no se mueve, o yo no lo veo moverse. Los que critican se mezclan con los que empujan, una mezcla de órdenes y miedo y sudor. Un vecino saca su propio altavoz. Señores, den espacio. Otro me escupe que soy burocrática. Siento la mirada de varios encima, como si el sol me apuntara a mí. El centro de salud está ahí a 6 cuadras, pero todos saben que está saturado, que el protocolo dice que no las reciben si llegan a punto de parto sin camilla. Ese protocolo confuso, ese papel que nadie entiende, pesa más que Ana respirándome en el oído. La ambulancia llega 5 minutos después, que se sienten como 1 hora y media. Supe luego que la desviaron por las obras de la avenida central, que el conductor tuvo que rodear el mercado por una ruta imposible. El paramédico que baja primero tiene acento venezolano. Lo veo por primera vez, serio, eficiente. Se llama Luis. Lo escucho y siento alivio. Al mismo tiempo, una vecina suelta por lo bajo, otra vez el extranjero. Anotan, oxígeno, monitoreo, subimos a Ana. Yo sigo con ellos hasta el centro. El edificio escupe gente, las paredes sudan, me dicen que espere afuera. Salgo con la boca seca, miro el mural recién pintado, un abrazo gigante que ya tiene una firma encima, un "no sirven" escrito con rabia. Por la noche, los audios vuelan. En la radio local, un tipo que nunca estuvo ahí me nombra con apellido y todo. A la mañana, Mariela, que me debía una sopa desde la semana pasada, no me responde. Don Rubén se cruza de vereda. En el grupo del barrio, alguien pone "la trabajadora social con uñas de oficina se colgó para llamar". Yo toco mis manos. Uñas cortas, temblor que no se me quita. Pienso en cuántas Anas se quedan afuera del sistema porque el sistema es una puerta vieja que se traba. Pienso que amo mi oficio y que tengo miedo de perderlo. Miedo real, de esos que hacen más ruido que los colectivos pasando. Voy al centro de salud 2 días después. Pido, insisto. Me dan acceso al registro de mi llamada. Me tiembla la mano cuando abro el archivo en un cubículo que huele a cloro y a café recalentado. Ahí está, 1634. Me congelo. Yo anoté 1628. Lo sé como sé mi nombre, como sé el color de la remera de Ana, como sé el tono de voz de Luis diciendo, va a estar bien. Cierro los ojos. Los abro. 1634. Ese minuto, ese maldito desfasaje es todo el juicio en mi contra. Suena mi celular con un número desconocido. Un mensaje. No es un error. Alguien movió los tiempos. No sigas. Otro. Te quieren afuera. Se me afloja el estómago. Aíslan el hecho.
Lo limpian, lo acomodan. En mi barrio te salvan si cabes en el reporte. Si estorbas, te editan. Trago saliva. Afuera el sol sigue castigando y los buses rugen. Adentro, el archivo dice una cosa que yo no viví. Y por primera vez, no sé si tengo más miedo a perder mi carrera o a descubrir que la mano que me empuja está del lado que juró cuidar. Porque lo que vi y lo que oí ese día no coincide con lo que alguien quiere que quede escrito. Y si este es el primer capítulo, ya entiendo por qué duele. Tocar la verdad aquí es meter la mano en aceite hirviendo. Soy Gabriela. Tengo 36 años y soy enfermera en un hospital público. Trabajo en el ala de ancianos, el turno nocturno. Cuando entro cada noche, el aire huele a desinfectante, mezclado con algo más que nunca puedo identificar del todo. Es un aroma que se me queda en la piel. Las luces tenues y el ruido constante de las máquinas hacen que el lugar tenga una atmósfera de soledad crónica. El murmullo intermitente de cámaras con monitores de signos vitales se mezcla con los ecos de pasos en los pasillos. El olor a café recalentado y a sábanas limpias son un recordatorio de las horas que pasan. No es fácil compaginar la vida en el hospital con mi hogar. He sacrificado mucho por esta profesión. Mi madre, que vive en otra ciudad, se convierte en una voz lejana, siempre insistiendo en que la visite, pero nunca puedo. Mis noches se las debo al turno, a mis pacientes que me necesitan. A veces me pregunto si mis hijos me ven más como la madre atormentada que llega a casa a horas insólitas, que como la mamá que debería compartir risas y juegos con ellos. Cada llamada perdida en el grupo de la familia es un recordatorio de cumpleaños, celebraciones y esos pequeños momentos que se escapan entre mis dedos. Hay un detalle que pocos conocen. Cuido de mi tío Samuel en casa, alguien que fue importante en mi infancia. Ahora que es anciano y padece Alzheimer, cada día es una lucha. Se me escapa la vida entre visitas al médico, la medicación y los recuerdos que se van desvaneciendo. A veces siento que el tiempo me consume y que no soy suficiente para mis pacientes y para él. Me duele perder la posibilidad de estar presente en esos cumpleaños de mis hijos, pero sabiendo que ellos también dependen de mí para que yo cumpla con mi trabajo, trato de sobrellevarlo. Anoche, durante el turno, noté algo extraño. La doctora Martínez, cuya actitud se vuelve cada vez más descuidada con los pacientes, dejó pasar un caso que, con un poco más de atención, podría haberse tratado con rapidez. Una familia agresiva llegó pidiendo respuestas, muy alterados, y la tensión estaba palpable. Una de mis colegas susurró: «Creo que esta vez nos pasará algo grave si no prestamos atención». Su voz grave me quedó retumbando en la cabeza después. Ese tipo de advertencias nunca son ligeras. Cuando miro a mis pacientes, veo sus historias, sus luchas, y no simplemente números en una hoja. Por ellos hago todo lo posible. Me esfuerzo por recordar sus nombres, sus preferencias, y a veces incluso les cuento sobre mi familia. Esa conexión hace que el frío del hospital se torne un poco más cálido. Mientras los monitores marcan ritmos de vida y muerte, yo trato de ser un alivio, un abrazo tiernamente dado a través de una sonrisa en medio de la tormenta. Sin embargo, mientras cuento esto, siento que una niebla de incertidumbre se cierne sobre mí. Hay un presentimiento que no me deja tranquila. Quizá es solo mi mente, la paranoia acumulada de tantas horas de guardia, pero un susurro interno me dice que algo va a suceder, que no todo será lo que parece. Y en el fondo, conozco el camino que se avecina. Las primeras señales siempre llevan hacia algo oscuro. Me encontraba de guardia anoche en la ala de ancianos, cuando vi a don Ricardo, un paciente frágil cuyo rostro reflejaba la serenidad de muchos años, como si el tiempo le hubiera regalado una calma que pocos tenían. Siempre amable, me contaba historias de su juventud mientras le hacía la revisión nocturna. Sin embargo, en medio de nuestro diálogo ameno, la doctora Martínez irrumpe de golpe, casi sin golpear. Su mirada cansada y desinteresada no me gusta nada. Hay algo en su actitud que me inquieta. La veo acercarse con un aire de prisa que nunca es bueno en el hospital.
¿Por qué estás perdiendo tiempo con este viejo? Hay otras cosas que atender. Me dispara con un tono que podría cortar el aire. Su voz es un látigo y se siente como un golpe en el estómago. Don Ricardo baja la mirada, y en ese instante me puedo imaginar lo que sigue. Los murmullos, la sensación de desautorización que va a extenderse como una mancha de humedad en las paredes. Un familiar de otro paciente, un hijo que no sabe contener su frustración, se aproxima a mí en el pasillo. Oye, ¿no ves que mi padre necesita más atención? No eres la única que tiene pacientes, me espetó, aunque nunca había cruzado una palabra conmigo antes. Algo se revuelve dentro de mí. Yo estoy atendiendo a don Ricardo, pero es vital que comprendas que todos aquí tienen necesidades. También tu padre, le respondo, y mi voz no tiembla. Pero él no escucha. La culpa y el miedo están derramados como un charco en el suelo del linóleo. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que esa actitud iba a ponerme en contra de todo el hospital. Cortés pero firme, anoto en el historial clínico de don Ricardo lo que sucede. Puede que nadie me esté viendo, pero siento la mirada del tipo del pasillo que me sigue mirando con rabia. ¿Por qué nunca aprenden que el respeto vale más que un título o una relación familiar? Recuerdo cuando fui acusada injustamente en la universidad. Probablemente él no lo entendiese, pero si alguna vez fuiste acusado injustamente, sabes exactamente cómo me sentí. La noche avanza sin tregua, y con cada hora que pasa, la tensión entre los enfermeros, médicos y familiares se hace palpable, casi como un personaje más en la sala de espera. La doctora Martínez se queja entre dientes del desbordamiento de pacientes, y sé que sus palabras resuenan entre algunos de nosotros. La presión se eleva. Me enfrento a su mirada con la firmeza que me caracteriza. Si hay un problema, lo resolveré, le digo. Mi voz es tranquila, casi como un mantra en medio del caos. No hay lugar para el descontrol. Las horas avanzan y todo parece un sinfín de sucesos indeseados. La atmósfera se caldea cuando el hijo del paciente vuelve, aún más alterado. «Necesito respuestas. No es posible que no hagan su trabajo», me grita. Entonces todo se convierte en un torbellino. La doctora Martínez, su actitud arrogante, el familiar agresivo y yo, en el centro de todo, tratando de mantener la calma. Mi mente se asienta, como si mirase desde un sitio alto. Para ellos, soy solo la enfermera, pero en este momento sé que tengo el control. Intento conectar con ellos. Menciono el plan de atención para su padre, pero él corta mis palabras. «No quiero disculpas, quiero respuestas», clamó, y su rabia se desliza por el pasillo como un viento helado. Eco un vistazo a don Ricardo, cuya mirada se ha perdido entre las sábanas. Tal vez entiendas el dolor de ver a alguien frágil siendo ignorado. Así es como se siente, le digo, sintiendo que en mis palabras podría haber algo de verdad. Me aferro a eso, a la esperanza de que logre escuchar en medio de su ira. A pesar de la tormenta, decido seguir adelante. Anoto cada detalle en el historial del paciente, sin dejar de mantener mi postura. No se trata de ignorar la intensidad del momento. Es sobre el poder que se encuentra en el control. La doctora Martínez se marcha, pero vuelve para lanzarme una mirada que no necesita palabras. En su expresión hay desprecio. «No olvides tu lugar», parece decir. No le respondo, solo la miro directamente a los ojos, sintiendo cómo mi corazón late con determinación, como si supiera que este es un juego más grande. Ella no es solo mi superior, es también un reflejo del sistema. Y fue en ese silencio que todo comenzó a derrumbarse. La tensión sigue acumulándose. Las críticas se sienten en el aire. La injusticia me envuelve. Y mientras sigo con mi trabajo, en el fondo, mi instinto me susurra que esto va más allá del desgaste emocional. El ambiente es precario, las relaciones se desmoronan, y yo sé que no solo se trata de una noche más en el hospital. En ese instante, el destino ya estaba decidido, y yo aún no lo sabía. La noche seguía avanzando cuando sentí que algo se torcía, como cuando el viento cambia de dirección y no puedes hacer nada para detenerlo. Allí estaba yo, atrapada en una tormenta de acusaciones y miradas cargadas de desconfianza.
Don Ricardo parecía más perdido que nunca entre las sábanas blancas, como si su esencia se desvaneciera con el paso del tiempo y la tensión en el aire. Cada paso que daba, cada palabra que decía, sentía que un nuevo peso se sumaba a la balanza de la injusticia. Más tarde, mientras estaba en la sala de descanso, intenté relajarme. Había tomado un sorbo de ese café horrible que no sabía ni cómo lo podía llamar café, cuando lo escuché. Un grupo de enfermeras comentaba a mis espaldas. «Siempre actúa como si supiera más que todos», decía una voz aguda. Supe que estaban hablando de mí. Cada risa era como una cuchillada, pero no tenía idea de que esto aún iba a empeorar. Cuando volví a la sala, me encontré con la doctora Martínez. Era difícil ignorar su presencia, la manera en que su mirada despectiva se posó sobre mí cuando cruzó el umbral. «Eres la enfermera más incompetente que he conocido. Si no hubieras perdido tiempo con ese viejo, tal vez podríamos haber atendido a otros con vidas por salvar». Sus palabras resonaron en la habitación como un eco frío, el tipo de sonido que perfora el alma. Intenté defenderme, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, como si el aire de esa noche lo hubiera atrapado todo. Y fue en ese instante que todo se volvió un ciclo imparable de humillaciones. En medio de esa confrontación, entró la familia del paciente que había estado presionando para que se le diera más atención. «¿Estás segura de que sabes lo que haces?», el hijo gritó. La verdad, su furia me desarmó. Yo solo quería lo mejor para su padre, pero era como estar en una jaula de leones hambrientos. Y ellos querían una cabeza que rodara. «Yo solo soy la enfermera», le respondí. Pero mi voz sonó débil incluso para mí. De repente, todos estaban mirando. El silencio se sintió como un grillete que me mantenía aprisionada. El rostro de mis colegas era un lienzo en blanco inspirado por la incertidumbre, y sus murmullos no hacían más que añadir combustible a la hoguera que estaba ardiendo a mis pies. La bata manchada de cloro que llevaba puesta parecía burlarse de mí, vistiendo mis fracasos. La indignación brotaba como un río que no podía contener, y comprendí que estaba sola, atrapada entre la indiferencia del sistema. La tensión aumentó y cada tic-tac del reloj sonaba como una condena. Mi mente repetía las mismas palabras que el hijo casi había gritado, aún resonando en mi interior. «No es posible que no hagan su trabajo». Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, llegó el momento que nunca soñé enfrentar. La doctora Martínez decidió tomar medidas. «Necesito que la enfermera se presente en la reunión del equipo, a primera hora. Hemos recibido quejas sobre tu actitud». Sentí un nudo en la garganta. No era solo la preocupación de tener que sostenerme frente a mis colegas, sino el eco de la amenaza que se asomaba en cada palabra. Me quedé ahí, el corazón batiendo ferozmente, mientras el mundo a mi alrededor parecía desvanecerse. Si tan solo pudiera encontrar una manera de salir de este embrollo, tal vez todo aún tendría salvación. Pero en mi interior sabía que esa salida no llegaría. A primera hora de la mañana, el ambiente era tenso y pesado como un cielo de tormenta. La reunión del equipo estaba llena de miradas que me atravesaban. Cada parpadeo se sentía como un juicio. Cada susurro me caía como un golpe. La doctora Martínez se colocó frente al grupo y sin compasión me apuntó. «Gabriela ha fallado en sus deberes». El aire se detuvo. Las palabras quedaron flotando en la sala como un veneno. ¿Quién era realmente yo? ¿La enfermera desempleada ante el tribunal del hospital o la persona que se desvivía por cuidar de otros? El murmullo de los demás se volvió un caos, y yo me sentí más pequeña que nunca. «Estoy aquí para aprender y mejorar», balbuceé al borde de las lágrimas, pero todo sonó a excusa. Y fue ahí, rodeada de aquellos que alguna vez consideré mis aliados, cuando supe que esta lucha era más grande de lo que imaginaba. Ya no solo se trataba de un descuido. Era mi carrera, mi vida, mi pasión, todo en la línea. Este juicio no era solo por esa noche en que don Ricardo necesitaba un poco más de atención. Era por cada persona que había tocado mi vida y mi ser. A medida que la reunión avanzaba, empeoró. Una idea desquiciada comenzó a surgir entre los asistentes. Murmullos se convirtieron en gritos.
cada uno tirando su descontento hacia mí. ¿Cómo puedes estar a cargo de nuestros ancianos? Era como si estuvieran lanzando balas de cañón. Las caras, antes conocidas, se volvieron hostiles. En ese momento, había algo dentro de mí que estalló con una ira silenciosa. El mundo, el sistema, parecía haberse alineado contra mí. Cuando finalmente la reunión terminó, el aire era irrespirable, como si mi voz y mi valor se hubieran desvanecido en el camino. Mientras salía, la mirada de la doctora Martínez me seguía. Un mar de desprecio. Sabía que tenía que resistir, que debía mantenerme firme ante la corriente. Pero la verdad, en lo más profundo de mi ser, me dejaba una pregunta inquietante. ¿Sería capaz de soportarlo? Y justo cuando creí que había llegado al límite, escuché una voz que resonó en la distancia. ¿Gabriela? Me volví, y aunque no podía saber lo que significaría para mí, la luz que venía hacia mí parecía traer consigo una promesa de revelación que no podía ignorar. La mañana después de la reunión comenzó como cualquier otra, pero había una tensión en el aire, como si el mundo girara a otro compás. Me encontraba en la sala de descanso. El café que había tomado me supo a burlas, y el silencio de mis colegas era un eco que reverberaba en mi mente. Me sentí más sola que nunca. En mi pecho la angustia apretaba, como si unas manos invisibles me aplastaran. Sabía que la noticia de la reunión se había esparcido como pólvora, y el ambiente grisáceo del hospital reflejaba mi confusión y mi duda. Caminé con pesadez hasta la sala de ancianos, el lugar que siempre había sido mi refugio. Pero hoy la familiaridad se sentía como una carga. Al entrar vi a don Ricardo, que parecía más frágil de lo habitual, y me detuve para observarlo. Capaz que es solo un viejo más, me dije, pero para mí es una historia valiosa, una vida que aún tiene que ser escuchada. La impotencia empezaba a hacer eco en mi interior. Pero cuando volví a salir al pasillo, ahí estaban. La doctora Martínez estaba ahí, rodeada de algunos de mis colegas, sus murmullos flotando en el aire como cuchillos afilados. El miedo de ser el objetivo correcto me paralizó un instante. Ahí viene la que no sabe hacer su trabajo, alcancé a oír. Me quedé quieta, respirando hondo, sintiendo cómo la culpa y la rabia se retorcían en mi estómago. No interrumpas lo que no entiendes, me dije en silencio, pero el veneno de sus palabras ya había penetrado en mi piel, y entonces, como si el destino me empujara al abismo, la doctora Martínez se volvió hacia mí. Gabriela, dijo, con esa voz cortante que siempre me hacía sentir que no tenía lugar. ¿Tienes alguna palabra que compartir sobre tu desempeño? El silencio se volvió tangible, sentí que todos los ojos se posaban sobre mí, como avalanchas presionando con su peso. Eran miradas de juicio, de desconfianza. Solo trato de hacerlo mejor en mi trabajo, respondí, intentando que mi voz no temblara. Pero dentro de mí, la tormenta comenzaba a crecer. Cada paciente es importante y no puedo permitir que se ignoren sus necesidades. Una chispa de valor me brotó, pero en lugar de ser escuchada, la burla se desató. Sí, claro, pero el mejor servicio no sirve si no puedes manejarlo, ¿verdad? Me gritaron. La tensión se volvió densa y palpable. Me sentí como si estuviera en una trampa. Podía presenciar las sonrisas sardónicas y sentir el eco del ridículo. Nunca había querido ser una rebelde, pero la injusticia me ardía en la piel. La doctora Martínez dio un paso hacia mí, su dedo apuntándome en un gesto de descarada acusación. Si no estás a la altura, esto podría costarte mucho más de lo que imaginas, Gabriela. ¿Así que solo es esto? ¿Castigarnos entre nosotros en lugar de buscar soluciones? Lancé más fuerte de lo que planeaba. Vi cómo algunos se encogían. No vinimos a criticar, sino a ayudar, pero mi voz fue ahogada en el murmullo de los demás. No podía tomar sus miradas despectivas como excusa para rendirme. Sin embargo, la broma comenzó a volver a mí. Me advertían sobre mi lugar y lo que realmente significaba ser la enfermera entre un grupo que creía en una jerarquía definida. Es un trabajo en equipo. Si no colaboras, serás un obstáculo, dijo uno de los colegas, mientras el temblor de sus palabras se sentía como una cadena que se ataba más fuerte a mi cuello.
Todo el espacio se saturaba de señales de advertencia, de inseguridades asfixiantes. Los murmullos continuaban como un viento que soplaba en la dirección equivocada. La imagen de don Ricardo se desvanecía en mi mente, y no pude evitar preguntarme, ¿esto es lo que quiero ser? La mirada de la doctora Martínez se volvió más feroz. Si esto sigue, lo que suceda con tu carrera será responsabilidad tuya. Te recomendaría que reflexionaras sobre tu actitud. El peso de su amenaza fue como un golpe directo, y mis fuerzas comenzaban a desvanecerse. ¿Y si eso era cierto? La idea de perder todo, de dejar mi vocación como si fuera un trozo de papel arrugado en la esquina del piso, me aterraba. Cada mirada que me observaba parecía dictar mi destino, y en el rincón de mi ser, la rendición empezaba a hacerse un lugar. En ese momento, la imagen de mis hijos y de don Samuel brilló en mi mente, dándome esa energía que aún me quemaba. No puedo rendirme, no solo por ellos, sino por cada persona que depende de nosotros, pensé. Pero la presión se sentía como una prensa que no dejaba escapatoria. Antes de que pudiera decir más, la sala estalló. «Aléjate del hospital si no puedes cumplir». La voz resonó con la fuerza de un trueno, y parecía que el tiempo se había detenido, dejándome atrapada. Finalmente grité, «Puedo hacerlo, soy enfermera». Pero esa afirmación se perdió en los ecos de la burla. Cuando la reunión terminó, la sensación de vaciarse era palpable, mis fuerzas estaban agotadas, y dentro de mí, una chispa de desesperación se extinguía. Sin embargo, no estaba dispuesta a irme sin luchar. Salí por el pasillo, el corazón en la garganta. Estaba a punto de entregarme a la tristeza, a la derrota que se estaba escurriendo de mis manos. Pero justo cuando dudó, una voz se levantó. «Espera, Gabriela». Me volví a ver quién era, y no tenía idea de que esa persona iba a ser la que cambiaría todo. Miré a través del silencio, deseando que al menos alguien más se levantara por mí. La incertidumbre se cernía como una sombra, pero no sabía que esa voz traía consigo una promesa que transformaría el caos en claridad. La mañana continuaba igual de gris que la noche anterior, pero había algo en el aire que se sentía diferente, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Mientras caminaba por el pasillo del hospital, todavía resonaban en mi mente las palabras de la doctora Martínez y las miradas de mis compañeros. Me sentía cada vez más atrapada en un círculo de desconfianza y juicios. Era como estar en un campo de batalla, y aún así sentí que tenía algo importante que descubrir. De repente, cuando pasaba cerca de la sala de descanso, vi a Carla, una de las enfermeras más jóvenes del turno nocturno. Era alguien que a menudo parecía estar a la sombra de los demás, como si su opinión siempre se desvaneciera en la burocracia del hospital. Pero ese día, ella tenía un brillo en los ojos. «Gabriela, espera», me llamó. Me volví, esperando que no me diga algo más sobre mi supuesta incompetencia. «No sé si esto te interesa, pero encontré algo que podría cambiar las cosas», dijo, y su voz temblaba ligeramente. Su mirada era tanto de preocupación como de determinación. Escuché a la doctora Martínez hablando con uno de los administradores. Estaban revisando los registros de los pacientes en la sala de ancianos, específicamente sobre don Ricardo. Mientras hablaba, sentí que un escalofrío me recorría la espalda. «¿Qué hay de don Ricardo?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que ese tema podía tocar algo más profundo. Carla se acercó, asegurándose de que nadie nos escuchara, y dijo en un susurro. Ella mencionó algo sobre un problema, algo burocrático que, según ella, podría haberse evitado si hubieras estado más atenta. El nudo en mi estómago se apretó aún más. «¿Cómo puede ser eso? No hice nada mal», le respondí, tratando de mantener la calma, pero la ansiedad comenzaba a hacerse evidente. Carla, viendo mi angustia, me miró fijamente y continuó. «Lo que no entendí es que también hablaba de otra enfermera, una que había estado en contacto con él antes. Dijo que había un documento que no se había presentado adecuadamente. Y ahí estaba la primera chispa de una revelación que sentí me haría caer en un abismo». «¿Qué documento? ¿Qué significa eso?», le pregunté, con la esperanza de que pudiera revelarme más y al mismo tiempo temiendo escuchar la respuesta. «No sé,
Pero parece que hay una discrepancia en los informes de atención. La doctora Martínez dijo que hay algo raro, algo de lo que nadie ha hablado, dijo, y en su tono había una insinuación que necesitaba explorar. A medida que Carla hablaba, me dio una pista sobre un archivo que parecía no encajar. Ese archivo está en la oficina de administración, pero nadie parece preocuparse mucho por ello. Ella lo ocultó a propósito, dijo Carla, y su voz se tornó más baja, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Me daría miedo confrontarla, pero quizás tú podrías. La idea de enfrentármelas a ellas, a mis compañeras que ya se habían alineado en contra, era intimidante. Sin embargo, la creciente curiosidad y la necesidad de encontrar la verdad me empujaron. Si hay algo escondido, tengo que descubrirlo, pensé. Sigue investigando, por favor. Si puedes averiguar más sobre ese documento, le rogué. Con un ligero movimiento de cabeza, Carla aceptó. Pero antes de que pudiera irme, ella me detuvo nuevamente y me dijo, una cosa más. En ese archivo podría haber algo más. No estoy segura, pero escuché un rumor de que había una firma diferente en algunos de los informes de don Ricardo. Algo que nunca encajó. Saliendo del área de descanso, mis pensamientos se agolpaban como una marea incontrolable. Ese detalle, una firma diferente, resonaba en mi mente como un eco. ¿Qué significaba realmente eso? ¿Podría ser que la doctora Martínez había manipulado la información para encubrir algo? Esa discrepancia podría cambiar todo lo que había visto y oído. Sin embargo, cuanto más pensaba en las posibilidades, también crecía el miedo. ¿Y si la verdad perjudicaba aún más mi posición? La última cosa que quería era ser señalada como responsable de un error. Pero no podía ignorar lo que Carla me había dicho. Caminé hacia la oficina de administración con el corazón en la garganta, con cada paso sintiendo el peso de lo que podría descubrir. Al llegar, el aire estaba cargado de tensión y vi el archivo detrás del escritorio del administrativo. Sin pensarlo más, decidí esconderme un momento y comprobarlo. Con un golpe de adrenalina, abrí lentamente la puerta. El ambiente se volvió en mi contra. Mi mirada se posó en la carpeta, que estaba abierta, mostrando informes y registros. Entre ellos, vi algo que me heló la sangre. La página tenía un sello descolorido, y más allá de eso, estaba la firma. Esa firma no era la de la doctora Martínez, era de otra persona, alguien a quien apenas conocía, pero que sabía que también trabajaba en la unidad de ancianos. De repente, todo comenzó a encajar como un rompecabezas de piezas sueltas. ¿Por qué había una firma que no se alineaba con los informes previos de don Ricardo? Esa revelación podría dar un vuelco a todo, una chispa suficiente para encender una antorcha ya preparada para la guerra, pero al mismo tiempo sentía la presión, como si un monstruo escondido en la sombra me acechara. Esta evidencia no solo podía dejarme expuesta a la ira de la doctora Martínez y de los demás compañeros, sino que también podría cambiar todo lo que conocía sobre mi entorno laboral. Y así, mientras intentaba captar cada detalle en mi mente, la emoción mezclada con el temor afloraba en mí. Con un nudo en la garganta me giré, decidida a salir. Pero antes de que pudiera dar un paso más, alguien entró en la sala. ¿Gabriela? La voz era reconocible. Era uno de los administradores, mirándome con una expresión confusa. Antes de que pudiera reaccionar, el temblor de mis manos no se detuvo. Esa mirada era la última pieza del rompecabezas que necesitaba. Y en ese momento comprendí que a pesar de todo el miedo, estaba más cerca de la verdad de lo que había imaginado, y que alguien más sabía de la revelación oculta. Y así, mientras la tensión crecía a mi alrededor, quedó claro que el camino por delante no solo era oscuro, sino que revelaría verdades que podrían derribar a los que creían estar a cargo. En ese instante, comprendí que alguien sabía la verdad, y acababa de dejarla escapar. Estaba ahí con el corazón latiendo con fuerza, prácticamente a la orilla del abismo, y la puerta de administración se cerró tras de mí, dejando escapar un leve susurro de aire inquieto. Él me miró con una interrogación que podía sentir como un golpe en mi pecho. Antes de que pudiera pronunciar palabra, el miedo se deslizó de su mirada a la próxima,
Y lo supe, estaba siendo acechada. ¿Qué haces aquí, Gabriela?, preguntó, y su tono tenía un matiz de desafío. La manera en que me lo preguntaba era clara, como si él estuviera detrás de un oscuro secreto que él sabía que quizás yo también conocía. Su silencio estaba cargado de advertencias, y aunque no quería desmoronarme, sentí como toda la realidad comenzaba a convertirse en un eco. Sé de las quejas sobre tu desempeño, continuó, y en sus ojos había una mezcla de desprecio y rabia. ¿Te has preguntado por qué llevaste al hospital a un punto crítico? En las profundidades de mi ser, un fuego empezó a arder. Porque cuido de mis pacientes, respondí, alzando la voz con toda la firmeza que me quedaba. Pero no voy a permitir que me uses como un chivo expiatorio. Entonces, algo en su cara se transformó. De la rabia pasó a una súplica torcida que estaba más cerca de la desesperación. Gabriela, escúchame. Después de todo, somos todos colegas aquí. Lo último que quiero es tenerte de enemigo. Simplemente, necesito que entiendas que a veces algunas decisiones son tomadas por el bien del hospital. ¿Por el bien del hospital o por tu propio interés? Lo interrumpí, dando un paso adelante, un gesto enérgico que hizo que el instante quedara escondido entre un tormentoso silencio. Aún tenía la carta en mi mano, esa firma. La verdad revoloteaba en mi mente. Pero maldita sea, ¿qué era esto? Cada una de sus palabras buscaban embaucarme dentro de una sutil y peligrosa tela de araña. ¿Así que esta es tu última jugada? Intentar jugar conmigo, pero no te va a funcionar, le respondí, notando cómo sentí que algo crujía en mi interior, decidido a estallar. Pero en el fondo no podía dejar que ese pequeño atisbo de quizás me hiciera ceder. Dando un golpe, le enseñé el archivo que había tomado. La carpeta contenía la evidencia que dejaba entrever la manipulación, el desvío en la atención y el acoso al que me había sometido. «La gente necesita saber lo que está pasando aquí», grité, y me di la vuelta antes de que pudiera replicar. Su rostro se tiñó de pánico. Podía sentir cómo lo abrumaba por completo. Pero otra sombra se sumó a esta historia, pues no estaba sola. Tal cual, los murmullos de los compañeros comenzaron a alarmarse. Las enfermeras y médicos que pasaban por el pasillo captaron el aire espeso, la tensión que se iba acumulando, y lo comenzaron a notar. Algo había estallado. Su energía era un oasis de desconfianza, todo convergiendo hacia mí, como si hubiera encendido una mecha que todos desconocían. «¿Qué está pasando, Gabriela?», preguntó una de mis colegas, con un tono entre el asombro y la inquietud. «Todo lo que estaba escondido, lo que no querían que supiéramos, se está mostrando al mundo», respondí, y con cada palabra la balanza se iba equilibrando a mi favor. Sobre la enfermedad, sobre el sistema, sobre cómo todo... «Martínez, hay algo más aquí», dijo uno de ellos. La reacción en cadena fue instantánea. Cada mirada que se cruzaba comenzaba a desenredar el hilo que había mantenido los secretos. Un murmullo se desató. Los registros, el trato con los pacientes, todo lo que había sido un hilo escondido, tomó la forma de un tejido lleno de mentiras. Pero lo que más me impactó fue la forma en que la gente comenzó a mirar a la doctora, cuestionando sus decisiones. Uno a uno empezaron a plantear sus experiencias, historias que habían sido pasadas por alto, fallecimientos que podrían haberse evitado. Era como si todos comenzaran a despertar, cada uno con un relato que contar. En mi mente, la imagen de don Ricardo se despintaba de angustia, su rostro regresaba, y entendía que no era un simple viejo más, era un símbolo, un testigo de cuánto daño se había hecho. Fue un momento hermoso y devastador al mismo tiempo. Mis compañeros, algunos que antes manifestaron su recelo, ahora se unieron bajo la misma palmada de confusión. Ellos también eran víctimas de la indiferencia sistemática, y de repente ya no me sentí sola. Las voces aumentaron, la justicia comenzó a resonar, pero el rostro de la doctora Martínez se tornó más oscuro, reflejando el desgaste del miedo, y a través de su frialdad, la incredulidad se pintó en su rostro. Cuando uno de los administrativos se acercó al grupo, su presencia emitió un resplandor de autoridad.
¿Qué sucede aquí?, preguntó con un tono firme y me hizo sentir que aún tenía una oportunidad de expresar mi verdad y aportar luz a lo que había estado soportando. Expliqué sobre los documentos, las discrepancias y las mentiras que habían tratado de ocultar. «Eso es suficiente», interrumpió de inmediato la doctora Martínez, su voz temblorosa, pero sus palabras mechedomadora de censura. «Sabes que lo narra eso grabará una etiqueta permanente en tu carrera, Gabriela». Extrañamente, una pizca de compasión a veces parece brotar de su actitud implacable. Pero ¿cómo podía yo permitírselo? «Esta no es la hora de la piedad, doctora», la corté. La elección era clara, y por fin sentí que debía elegir. No se trataba solo de mí, era una decisión irrevocable. Con el alma ardiendo y la voz firme, le dije: «Hoy no me quedaré callada, no más. Las vidas que se han perdido tras esas puertas lo valen todo». Ese momento esculpió lo que había sido y lo que sería. Nadie podía condenarme por querer salvar a quienes más necesitaban. Así sellé mi destino, pero la ambigüedad seguía atormentando mi mente. En mi pecho resonaba un grito de liberación. El aire se volvió más ligero, y en un instante comprendí que el papel que tenía entre mis manos era más que un documento, era un símbolo esperanzador. «No somos cómplices del silencio», le grité, y con esas palabras, la corriente de emociones se extendió. No iba a acabar ahí. Nos levantamos como un ejército imparable. La sala, antes hostil, ahora se convirtió en un espacio donde la verdad podía florecer. La justicia comenzó a tomar forma, y cuando me vi rodeada de mis colegas, ya no éramos simplemente enfermeras y médicos. Éramos cada uno un testigo de lo que había ocurrido. Me miraron y entendí que este camino no estaba solo lleno de espinas, sino también de fuerza. «Hoy damos la cara», les dije, y esas palabras quedaron flotando en el aire como un eco que retumbaba en las paredes del hospital. No solo estaba defendiendo mi voz, todos teníais que hacer eco de la verdad. Mientras me alejaba, una sensación poderosa me recorrió. La justicia puede ser difícil de encontrar, pero hoy, en este instante lleno de verdad, había comenzado a fraguarse. Y así, en medio de murmullos y advertencias, una frase poderosa llenó el aire, hecha como el sonido de una campana. La verdad no se calla. Hoy, por fin, nos atrevemos a gritarla. Capítulo 8. Epílogo, nueva vida. Han pasado 6 meses desde aquel día que cambió todo. Mi vida ha dado un giro inesperado. Y aunque a veces siento que fuese la lucha contra la doctora Martínez y su murmullante red de complicidad en el hospital, no solo me abrió los ojos, sino que se convirtió en el motor de mi transformación. Lo que comenzó como una tormenta de acusaciones, un laberinto de mentiras y desesperaciones, se transformó en una corriente que arrasó con el silencio que había mantenido a tantos atrapados en la incertidumbre. Hoy, me encuentro en una nueva unidad de salud comunitaria, un lugar brillante que huele a esperanza. Al entrar, se siente una energía diferente, un compromiso genuino con la atención al paciente, sin las sombras del viejo sistema. Este lugar es más que un trabajo, es un espacio donde puedo compartir mi pasión por ayudar, donde cada voz cuenta y cada historia es valorada. Mirar a los pacientes a los ojos, escuchar sus luchas y brindarles soporte me llena con una satisfacción indescriptible. Ahora sé que cuidar de otros significa también cuidar de mí misma. La ironía de haber enfrentado la adversidad en un. La verdad, a menudo duele, y enfrentarse a ella puede ser aterrador. Pero en mi caso, fue la chispa que encendió un fuego que seguía latente. Con cada día, siento que crezco y me comprometo aún más a ser una voz de cambio. No solo para los pacientes que veo cada día, sino también para mis colegas que enfrentan la misma lucha. La vida es un ciclo, y cada desafío que he superado me recuerda que puedo volver a renacer, más fuerte, más valiente y más decidida. Aquella Gabriela asustada que lloraba en silencio ha evolucionado. Ahora soy la que empodera a otros y defiende la dignidad de cada vida que cruza mi camino. Mientras salgo del hospital al caer la tarde, veo el sol poner justo en el horizonte, pintando el cielo con colores vibrantes. En mi pecho no solo tengo la esperanza,
sino también la certeza. He encontrado mi lugar, mi voz y una nueva vida en la autenticidad de ser yo misma. No puedo cambiar el pasado, pero puedo vivir el presente, alimentando sueños que ahora parecen al. La lucha por una verdad hizo que emergiera la Gabriela que siempre debí ser, y ese es solo el inicio de este nuevo capítulo. Capítulo final, renacer y dialogar. 6 meses han pasado desde aquella tormenta que cambió el rumbo de mi vida, aquel día en el que decidí alzar mi voz, en el que el miedo se transformó en un eco de determinación. Ha resonado en cada rincón de mi ser. La unidad de salud comunitaria a la que ahora llamo hogar es luminosa, vibrante y llena de energía. Aquí cada día es una oportunidad para aprender, para crecer y, lo más importante, para servir. Mis pacientes son un reflejo de la diversidad de la vida, cada uno con su historia, su lucha y su propósito. Me encontré haciendo lo que siempre soñé: escuchar, cuidar y acompañar. Una parte de mí sigue agradecida por las lecciones que me dejaron los momentos difíciles en el hospital anterior. Ahora, cada vez que veo a una persona desanimada, busco en su mirada la fuerza que todos tenemos, esa chispa de vida que a veces se ahoga. Hace poco, don Ricardo vino a la unidad. Ya no era el anciano frágil que había conocido. Su mirada tiene un brillo nuevo, como si hubiese recuperado parte de su esencia perdida. Nos abrazamos al saludarnos y sus palabras me llenaron de emoción. Gracias a ti, hoy sigo aquí. En ese momento, supe que había hecho la elección correcta. No solo se trata de mi historia, sino de todos los que forman parte del tejido de nuestra comunidad. La doctora Martínez, por otro lado, ha enfrentado las consecuencias de sus acciones. No tengo rencor, la verdad. A veces creo que las cicatrices también son enseñanzas. Desde que se revelaron los hechos, ella ha tenido que responder ante una nueva administración dispuesta a cambiar las cosas. El hospital aprendió de sus errores y, aunque las cosas no son perfectas, ha habido una intención real de sanar el ambiente laboral. Algunas veces veo a la doctora en los pasillos, pero en lugar de desprecio, siento compasión. También ella ha sido víctima de un sistema defectuoso. Un nuevo proyecto se está gestando en la unidad. Un programa para integrar a las enfermeras y médicos en un espacio donde se puedan compartir experiencias sin miedo. Este programa no solo trata sobre atención médica, sino sobre la humanidad detrás de cada bata. Se llama Voces Unidas y tengo la suerte de estar entre las que lideran esta iniciativa. La idea es que cada uno de nosotros, sin importar el rango, pueda aportar su historia y aprender de las heridas para construir un hospital donde el trabajo en equipo sea el verdadero eje. Reflexiono sobre lo que he aprendido, que el cambio no siempre es rápido ni fácil, pero cada voz tiene poder, especialmente cuando se une a otras. La conversación es clave, y creo firmemente que tener espacios seguros para hablar, puede sanar más que cualquier medicina. Mientras salgo del trabajo al caer la tarde, miro el horizonte pintado de tonos anaranjados. La vida es un ciclo, y la esperanza es el hilo que entrelaza cada capítulo. Estoy lista para todo lo que venga. En mi pecho llevo la certeza de que siempre hay lugar para el cambio, siempre hay espacio para la luz. Y así, con cada paso que doy, les dejo este mensaje. Las historias continúan y siempre hay una razón más para compartir. Si estás aquí, es porque todavía hay algo por hacer. Así que si quieres ser parte de este movimiento, suscríbete ahora, para que no te pierdas las historias que estamos creando juntos. Aplasta ese botón de me gusta ahora y ayuda de verdad a que esta conversación se expanda. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final de esta historia, porque tu voz es valiosa. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace y sobre todo que sepan que cada voz cuenta. Hagamos ruido.